Buenos días a todos. Nos hemos reunido hoy y los hemos convocado fundamentalmente para hacer un balance breve, lo más conciso que se pueda, sobre lo que ha sido nuestra actividad en el año, no solamente en el año 2021, sino también en el conjunto del periodo de los 6 años de vida como yo suelo decir, de la más joven de las instituciones canarias, que es el Comisionado de Transparencia de Canarias, dependiente del Parlamento, como otros órganos auxiliares de la Cámara Regional. Me acompañan hoy, a diferencia de otros años, Teresa Casanova, que es la jefe del Servicio de Reclamaciones y Servicio y Asuntos Generales, y a mi derecha, Clara Rodríguez, que ha venido siendo hasta ahora asesora técnica en materia de evaluación del comisionado y que viene ya desempeñando en funciones las labores de jefe de gabinete del comisionado, en la medida en que quien me solía acompañar a este lado de la mesa en otros años, José María Vázquez González, desde los inicios de esta institución, el jefe de Servicio de Evaluación y Control, pues hace unos días, justamente el 1 de enero, fue nombrado por el Parlamento interventor del Parlamento y nos ha dejado para diríamos, pena nuestra, porque ha sido un elemento esencial en este equipo desde que nació, pero por otra parte para alegría de la casa, porque creemos que es un buen profesional que va a ser una labor semejante o mejor incluso, dado que su condición profesional es la de intervención desde que empezó en la comunidad autónoma en el conjunto del Parlamento y de sus 4 instituciones dependientes. Bueno, y dicho esto, ustedes verán ahí en la pantalla el cuadro que sintetiza o aspira a sintetizar lo que ha sido nuestra actividad en el año 21 y en todo el periodo, como les digo, de vida de esta institución. En el 15 no lo consideramos prácticamente porque las cifras son del último trimestre del año, cuando empezamos a trabajar. Consideramos fundamentalmente los últimos años y apreciarán que entre las 3 funciones esenciales del comisionado, que es amparar a los ciudadanos en sus reclamaciones como derecho de acceso cuando les deniega información a las instituciones, cualquiera de las instituciones canarias, controlar los portales de transparencia y, en tercer lugar, difundir, crear, incentivar la cultura de la transparencia, pues bueno, nos vamos a detener en esos 3 aspectos de la actividad, porque en los otros los tienen ustedes ahí en el cuadro y sería excesivamente prolijo ir deteniéndonos en cada uno. Verán que el total de expedientes administrativos desarrollados por el Comisionado de Transparencia en el último año ha aumentado un 55% a pesar de la pandemia y que en el conjunto de los años de pandemia, desde el año 2021, se han triplicado. En el 19 tuvimos 730 expedientes administrativos y hemos tenido el año pasado 1.965, es decir, prácticamente casi 3 veces más a pesar de la pandemia. Esto ha sido posible fundamentalmente no porque haya crecido mucho la plantilla, que solamente en esos años aumentó en una persona, sino por la intensa digitalización, como digo, de los procedimientos del comisionado, tanto en sede electrónica para trabajar las reclamaciones como en evaluación de la transparencia, que como ustedes ven ahí, ya el año pasado fueron, en la columna del año 2021, 968 los evaluados, y eso ha sido posible no solamente gracias a nuestro pequeño equipo, sino porque contamos con más de 1.000 colaboradores, de alguna manera nos gusta considerarlo así, de las 340 entidades públicas canarias y de los casi 600 entidades públicas, entidades privadas subvencionadas que se han autoevaluado, que han contribuido con nosotros a este trabajo, es decir, a chequear los portales de transparencia y a ver en qué medida están cumpliendo o no cumpliendo con las obligaciones de la ley. Por ir de arriba abajo, luego Teresa Casanova les explicará un poco más los detalles de las reclamaciones de derecho de acceso, pero ustedes podrán comprobar que el año pasado tuvimos 525
y que eso representó prácticamente aumentar un tercio respecto a las del año 2020. Y en el conjunto del periodo, en los últimos 4 años, habrán visto que si lo analizamos de 4 en 4 años, por cuatrienios, pues prácticamente se han duplicado las reclamaciones que teníamos en el año 2019 o en el año 2017, ¿no? En el ámbito del control de la transparencia, verán que el aumento en los últimos 4 años ha sido muy importante, porque empezamos en 2016 con muy poquitos, nos hacían poco caso, invitamos a autoevaluarse a las 100 instituciones principales y solamente nos respondieron 37, pero progresivamente, a medida que se ha ido conociendo el índice de transparencia de Canarias, todos han querido estar bien posicionados en ese índice, y ustedes pueden apreciar en la pantalla cómo cada año prácticamente teníamos crecimientos a veces del 100% anual, ¿no? Eso nos ha conducido a que casi 1.000 sujetos estén evaluados el año pasado. La evaluación se refería a la del año 20, pero los expedientes se desarrollaban en el año 21, y que posiblemente el año que viene, ahora empezaremos pronto con la siguiente evaluación, pues nos situemos en 1.200, 1.300 sujetos evaluados casi sin ninguna duda, ¿no? En este año también les hemos indicado ahí, aunque ya con carácter más residual, una actividad de la que no solíamos hablar hasta ahora, precisamente porque pero ya lo hemos incluido todos los años en el informe y lo comentamos ahora, el chequeo que hacemos mediante el sistema de cliente misterioso a todos los entes públicos, a las instituciones principales, que habrán visto ustedes que se han también aumentado de forma notoria en el año pasado, al pasar de los 196 del año 2020 a los 363. Como les decía, al final, en este año se han producido 1.965 expedientes, y en el conjunto del periodo, una cifra bastante redonda, en el conjunto de los 6 años de vida del comisionado, pues prácticamente 5.000 expedientes, que no es poco para una institución joven. Y si atendemos al conjunto de las actividades de este periodo, incluido, por lo tanto, otras, la evaluación, el estudio de evaluación de transparencia COVID, que como verán ustedes ahí lo hicimos en el año 2020, con 199 sujetos evaluados, las jornadas informativas que hemos venido desarrollando para que los portales de transparencia fueran mejor ejecutados en general por los obligados a realizarlo, las consultas, digamos, solventadas por correo electrónico a los funcionarios de las administraciones canarias, etcétera. El conjunto de las actividades desarrolladas en 6 años por el comisionado pues han sido 10.000 asuntos, que son pues los que ven ustedes cerrando el mapa, ¿no? Ahora les hablará Teresa. En la siguiente transparencia podrán ver también la evolución del número de reclamaciones presentadas por derecho de acceso por ciudadanos que, no encontrando respuesta cuando preguntan a las 98 administraciones canarias, bueno, alguna más, porque también pueden preguntar a los órganos administrativos, pues acuden fácilmente a través de nuestra sede electrónica, prácticamente ya casi todo es electrónico, a través de nuestra sede electrónica, con muy poco esfuerzo, reclaman ante preguntas que no les han sido respondidas. Ahí ven ustedes cómo la evolución de las presentadas y de las resueltas en 2 columnas diferenciadas, de forma que en el año pasado nos presentaron 525 y resolvimos 495. En la siguiente cuadro informativo pueden ver una visión global de todo el periodo, del 2015 a 2021, de cuáles ha sido nuestra actividad en materia de derecho de acceso. Se nos presentaron en este periodo, el de vida del comisionado, 1.774 reclamaciones, y de las que resolvimos en ese mismo periodo 1.532. Es decir, nuestra autocrítica que hacemos todos los años, que todavía arrastramos un cierto retraso, pero espero que
que se solvente este año en los periodos de resolución por nuestra limitación de medios, pero en cualquier caso no son, como han visto antes, pocos, el resolver con 500 reclamaciones prácticamente cada año. De esas reclamaciones resueltas en el periodo, pues admitimos, digamos, de las que nos presentaron, de las resueltas, admitimos 1.225, es decir, prácticamente 8 de cada 10. Esto es una relación que verán luego se repite en otros parámetros. Y admitimos 307. Eso no es porque les dijéramos que no tenían razón, sino que fundamentalmente a veces hay ciudadanos, que dirigen al comisionado cuestiones que no le corresponden por ley de transparencia, es decir, que nos dicen, mire ustedes, no se ha respondido, no me han concedido esta subvención, o están pidiendo cosas que no son realmente información. Y entonces generalmente lo que hacemos es derivarlo al diputado del común, que es el que competente para esos temas. Por eso, prácticamente dos de cada 10 planteamientos que nos hacen, lo que hacemos es derivarlo al diputado del común en la mayoría de los casos, porque no son cuestiones de derecho de acceso. De los que realmente son cuestiones informativas, ustedes verán ahí en la parte derecha del cuadro que prácticamente hemos estimado, de nuevo otra vez, 8 de cada 10, desde el 79,93% de alguna manera, o bien totalmente, 601, o bien parcialmente, 138 reclamaciones en este periodo, o bien formalmente, porque ya estaba resuelto el tema cuando emitimos la resolución, ya se había entregado la información, y en su conjunto, por lo tanto, solamente un 5%, lo ven abajo en amarillo, son las denegaciones que hemos producido a personas que realmente estaban pidiendo información, porque fundamentalmente, eso si les interesa les podrá explicar un poco más después Teresa, fundamentalmente a veces estaban sujetas a protección de datos personales o otro tipo de límites que impide a la Administración entregársela. Pero, como verán, solo 1 de cada 20 ciudadanos que nos pide, que nos reclama por una información que no le han dado, obtiene una respuesta, diríamos, desestimatoria. En los siguientes cuadros tienen, pero no me voy a detener, tienen información pormenorizada de las reclamaciones del año pasado, que son las más recientes. Hemos visto antes las del periodo y nos permite hacer una visión global de cómo está la situación. En general, ustedes se dan cuenta, si lo comparan, que se repite bastante, sobre todo los porcentajes, es decir, de nuevo, prácticamente no admitimos un 20%, lo ven en la tercera columna, porque no son reclamaciones de derecho de acceso a la información, y de nuevo estimamos un alto porcentaje, 75%, en el año pasado, es decir, de las 495 reclamaciones resueltas, admitimos 416, y de esas, de las 416 sobre las que entramos realmente a resolver, 75%, es decir, 3 de cada 4, las estimamos positivamente. Detrás está el cuadro del año 20, para que puedan ustedes comparar unas cifras con la otra, y el resto de los años, que hemos trabajado sobre este particular. De los contenidos sobre control de la transparencia, de los portales de transparencia, ustedes habrán visto, ya lo tienen colgado en nuestra página web, que hemos empezado esta misma semana a divulgar los primeros 43 resultados de los 968 que les hablaba. Hemos empezado a divulgarlos y progresivamente se refieren esos a las entidades públicas del Gobierno de Canarias, que son en total 43, seguiremos con los cabildos, seguiremos con los ayuntamientos, y ahí solamente me gustaría destacarles que el hecho de que haya habido esa evaluación, ¿puedes volver al cuadro primero, Clara? Al hecho de que haya habido esa evolución, digamos, tan intensiva en el número de sujetos evaluados, lo que ha producido
es que las notas medias mejoren. Eso lo veremos en las próximas semanas con más detalle, pero para que se hagan una idea, la comunidad autónoma empezó teniendo, el Gobierno de Canarias, una nota media en portal de transparencia de 7,7 puntos, notable, digamos, alto, y ya lleva prácticamente 2 años, 3 años estando por encima del 9 en transparencia, es decir, obteniendo una nota sobresaliente. Los cabildos empezaron con una nota muy baja, con 3,85, y han ido progresivamente ascendiendo, de forma que en el 2017 ya casi alcanzaron notable, y en el 2018 lo alcanzaron de sobra, y en el 2019 y en el 2020, en las evaluaciones que corresponden a esos años, pues prácticamente ya llegaron la media de los cabildos al sobresaliente. Lo mismo ocurre casi con los ayuntamientos, la progresión ha sido parecida, más lenta, pero lo que nos gusta poder compartir con ustedes es que esta evaluación sistemática, anual, permanente, de los portales de transparencia del conjunto de la comunidad autónoma ha producido un mejor cumplimiento de las obligaciones informativas que tienen las administraciones, como se puede demostrar digamos, año a año en las evaluaciones que los hemos ido realizando. Yo hasta aquí, ahora Teresa Casanova les va a dar algún dato más respecto al derecho de acceso, y luego estaremos abiertos a sus preguntas, tanto a los compañeros periodistas que están aquí, como a alguien que nos quiera realizar preguntas a través del WhatsApp, que ahora compartiremos para que quien lo desee nos pueda preguntar a través de él. Teresa. Muy bien. En cuanto a los puntos a resaltar, considero que es necesario subrayar los 3 incrementos grandes que se han producido en lo que es el número de reclamaciones, en la asistencia técnica y chatbot del comisionado, así como en el incremento de solicitudes de información a través de este órgano. En cuanto al origen de las reclamaciones, hay que resaltar una vez más la proporción 8:10. Esto es, el 80% de las reclamaciones han tenido su origen durante el año 2021 en el silencio administrativo. Esto quiere decir que de cada 10 personas que reclaman, 8 han ido a la Administración, han solicitado información y han obtenido el silencio como respuesta. En cuanto a la brecha de género, cada vez es mayor. Hasta el año 2020 era en torno al 75% el porcentaje de hombres que presentaba reclamaciones frente al 25% de mujeres, y en el año 2021 el 82% de las reclamaciones han sido interpuestas por hombres y solo un 18% por mujeres. En cuanto al soporte en el que se presentan, el 95% en el año 2021 ha sido de forma electrónica. El sentido de las resoluciones en el periodo 2015-2021, en el 80% de los casos, como comentaba el comisionado, ha habido algún tipo de estimación, siendo muy importante, en torno al 25%, la estimación formal, que es aquellos casos en que se satisface la demanda del ciudadano o ciudadana en la fase de alegaciones del procedimiento de reclamación ante el comisionado. Y, por último, las reclamaciones en 2021 por el tipo de información, la información más solicitada ha sido sobre empleo en el sector público, el 26% de las mismas, de las cuales un 77% han sido estimadas, y en materia de contratos, que ha supuesto un 15% de las reclamaciones, el 78% de las cuales ha sido estimada. Muy bien. Ahora abrimos un turno de preguntas. Que sepan que si alguien de los que nos sigue a través de la televisión del Parlamento desea hacer alguna pregunta, puede hacerla por WhatsApp al 690-232987. Repito, 690-232987. Ahí por WhatsApp nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta mientras dure la reunión. Yo le voy a dejar ahora a Clara que hable. De todas maneras, antes de que ella indique
porque ella hace un seguimiento mucho más detallado de las evaluaciones. Ahí es difícil establecer un punto porque hay muchas que ya están en un nivel sobresaliente y, por lo tanto, por ejemplo, el otro día lo comentábamos, prácticamente la mitad de las 43 entidades del Gobierno de Canarias estaban en un nivel sobresaliente. Eso quiere decir que prácticamente cubren prácticamente al completo, o casi al completo, en la mayor parte de las obligaciones. Y los que no lo cubren, pues han sido prácticamente solamente 2 de ellas han estado en un nivel de las 43 suspendidas, ¿no? Y por adelantarles también de los ayuntamientos, de los 88 ayuntamientos, pues 12 todavía, a pesar de la mejora del nivel en general, están sacando notas por debajo de 5. Pero en general el nivel de incumplimiento no es homogéneo, es decir, no hay una... Así como, por ejemplo, es curioso que el nivel de preguntas, es decir, donde más, y eso sí está contrastado, donde más concentra las personas sus preguntas son en temas en buena medida de recursos humanos, de funcionarios. Reclaman muchos funcionarios por problemas internos de oposiciones o de problemas internos de carácter funcionarial. También en los portales de transparencia se detecta, hace poco el propio portal de transparencia de la comunidad autónoma publicaba sus cifras sobre sus páginas vistas y también son esos temas los más demandados, los más visitados en los portales. En el resto es difícil establecer identificar cuáles son los incumplimientos, aunque en general los más difíciles de cumplir, o los que, por una parte, más fáciles porque se derivan al Portal Nacional de Contratación y, por lo tanto, con derivarlo ahí tienen suficientes, son los que tienen que ver con las cuestiones de carácter económico y de contratación, que yo creo que son una de las madres del cordero en las que está las cuestiones de carácter económico, donde no siempre la transparencia alcanza el nivel que debía alcanzar. ¿Quieres añadir algo, Clara? Bueno, antes nos comentan compañeros del comisionado que están siguiendo la rueda de prensa también online, que la pregunta no se escuchó. La compañera preguntaba cuál era el problema de los portales de transparencia, donde se estaba fallando principalmente. En la evaluación se tienen en cuenta muchos criterios. Está la parte de todos los contenidos que tienen que publicar las entidades en los portales de transparencia. Luego hay que valorar las características de ese portal en cuanto a la accesibilidad de la web, la estructura, etcétera. Pero principalmente donde más se falla es en la reutilización de esa información. Todavía se publica mucha información en formato PDF. Es verdad que ya prácticamente no se ven formatos como PDFs escaneados, tipo imagen, eso ya prácticamente ha desaparecido, pero todavía hay mucha información, contratos, listas de contratos que se publican en PDF, subvenciones que se publican en PDF, que eso no permite realmente manejar la información y extraer más conocimiento de ellos. Entonces ese es el principal problema que de momento está habiendo, aunque es verdad que en este periodo, en estos últimos 4 años, se ha visto también una mejoría en ese aspecto. Bien, ¿más preguntas? ¿Hay alguna en el WhatsApp? ¿Acá? Pues, si no hay más preguntas, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.